Bienvenidos, en esta oportunidad vamos a aprender un poquito acerca de funciones. La primera función que vamos a comprender en esta oportunidad es la función constante. Toda función constante va a tener la siguiente forma. F de x, le vamos a llamar f de x, siempre eso es el nombre de la función. F de x es el nombre de la función. Ese f de x puede ser llamado también y. Podemos llamarlo como f de x o también puede ser llamado y. Es lo mismo. La función constante, les decía, siempre va a ser una constante, o sea, un número. Por ejemplo, f de x igual a 5. O si quieren escribirlo de otra forma, y igual a 5. Eso significa una función. Esta notación que tengo aquí es de una función. La notación que tengo abajo que dice y igual a 5 también es la notación de una función. Ese es el nombre que le damos a una función. F de x o y es el nombre que le damos a una función. Cuando la función se presenta como en este caso, f de x igual a un número, puede ser menos 2, puede ser f de x igual a 8, f de x igual a 100, f de x igual a menos 4, o también y igual a 5, y igual a menos 2. Todos esos ejemplos que acabo de hacer son funciones constantes. ¿Por qué? Porque son funciones que solamente tienen, en la parte derecha, solamente tienen una constante, o sea, un número. Vamos a proceder a graficar. Lo que vamos a hacer es aprender a graficar este tipo de funciones. ¿Cómo se grafica una función constante? Para graficar todas las funciones yo necesito hacer una tabla de valores. Una tabla que tenga a x y a y. Le voy a dar valores a las x. Voy a decir que x vale 0, que x vale menos 1, que x vale menos 2, menos 3, menos 4, etc. Y voy a reemplazar esos valores en mi función. Esta es mi función. Mi primer ejemplo podemos observar, dice graficamos la función f de x igual a 2. Mi función entonces sería, vamos a traer aquí, mi función sería f de x igual a 2. Esa es la función. Vamos a reescribirla aquí, f de x igual a 2. Esa es la función constante, la que yo tengo que graficar, f de x igual a 2. Entonces, ¿qué hago yo? Yo debo reemplazar cada uno de estos valores que yo me inventé. Voy a seguirle dando valores. Le di menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Le voy a dar 1, 2, 3, 4. Voy a darle los valores que sean necesarios. Mientras más valores le demos a una función, más exacta va a salir la gráfica. En el caso de una función constante, nosotros ya vamos a poder deducir cómo es la gráfica, porque no va a variar la gráfica. Lo que voy a hacer es darle valores a la parte derecha de la función. Si ustedes observan, hay un igual. Este igual me va a dividir a la función en dos partes, el primer miembro y el segundo miembro. El primer miembro va a ser el del lado izquierdo y el segundo va a ser el del lado derecho. Lo que vamos a hacer es reemplazar todos estos números, el 0, el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, el 1, 2, 3 y 4. Vamos a reemplazar en la x que tiene al lado derecho. Observamos mi gráfica. ¿Tengo x al lado derecho? No, no tengo x. ¿Por qué? Porque es una función constante. Entonces, si yo le doy valor 0, mi función va a seguir siendo 2, no va a variar. Si yo le doy de valor menos 1, la función va a seguir siendo 2, porque no va a variar. No hay una variable aquí para que me haga cambiar mi función. Sea cual sea el número que yo le ponga, va a seguir siendo 2. Por eso se llama función constante.
yo le doy menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 100, le doy valores positivos 1, 2, 3, 4, 5, pero la función no va a cambiar, va a seguir siendo 2. ¿Por qué? Porque es una función constante. Toda función constante tiene esa característica. Entonces, el número que ustedes le den, el número que le demos a esta función no va a variar. Siempre va a ser el mismo número de la constante, en este caso 2. Procedemos a graficar. Vamos a graficar los valores de x en el eje horizontal de nuestro sistema de coordenadas rectangulares y los valores de y en el eje vertical de nuestro sistema de coordenadas. Veamos. Tengo el sistema de coordenadas rectangulares, voy a graficar el primer punto. ¿Cuánto es el primer punto? Observemos, el primer punto va a estar dado por este par ordenado. 0 para x y 2 para y. 0 para x y 2 para y. Graficamos. 0 para x, el punto va a estar ahí. 0 para x. Recordemos que x es el eje horizontal. Este eje donde se está moviendo mi punto es el eje x. 0 en x significa ahí. 0x y ¿cuánto para y? 2 para y. Eso quiere decir que mi punto va a agarrar y se va a mover 0 en x y 2 para y. Ese sería mi primer punto. Graficamos el segundo punto. El segundo punto es, vamos a ir marcando. El primer punto ya lo graficamos. El segundo punto, menos 1 para x y 2 para y. Menos 1 para x y 2 para y. Veamos dónde está ese punto. Menos 1 para x, ¿no? En el eje horizontal, menos 1 y 2 para y. Ese sería mi segundo punto. El tercer punto, menos 2 para x y 2 para y. Menos 2 para x y 2 para y. Menos 2 para x y 2 para y. Ese sería mi tercer punto. Seguimos con el cuarto punto. Menos 3, 2. Menos 3 para x, 2 para y. Menos 3, 2. Menos 3 para x, 2 para y. Y así vamos a seguir graficando todos los puntos. Menos 4, 2. 1, 2. Menos 4, 2. Menos 4, 2. El otro punto era 1, 2. 1 para x, 2 para y. Verificamos. Los siguientes puntos son 2, 2. 2 para x, 2 para y. 3, 2. 3 para x, 2 para y. 4, 2. 4 para x, 2 para y. Si se dan cuenta, y no cambia. Y siempre va a ser 2. Los que cambian son los puntos de la x, del eje horizontal. Entonces, el siguiente punto era 2, 2. 2 para x, 2 para y. El siguiente punto era 3, 2. 3 para x, 2 para y. Y el último era 4, 2. Observamos, ya nos da una pauta de cómo va a ser mi gráfica. Si yo agarro una regla y uno esos puntos, todos estos puntos, si unimos todos esos puntos con una regla, ¿qué se va a formar? ¿Qué gráfica se forma? Se forma una línea recta. Entonces podemos llegar a deducir que toda gráfica de una función constante siempre va a ser una línea horizontal. Ahora tenemos 4 ejemplos de función constante que tenemos que graficar. Como ya sabemos la técnica, ya sabemos cómo va a ser la gráfica, ya no es necesario. Ojo que esto es solo para la función constante. Ya no es necesario hacer la tabla. ¿Por qué ya no es necesario hacer la tabla? Porque sería en vano, porque ya nosotros sabemos que si yo le doy el valor que sea a las x, mi función va a seguir siendo constante. O sea, va a seguir siendo, en este caso va a seguir siendo menos 3, menos 3, menos 3 y menos 3. Voy a graficar directamente. Voy a graficar esta función constante que dice igual a menos 3. ¿Cómo grafico? ¿Cómo yo voy a saber cómo graficar? Recordemos la anterior, era f de x igual a 2. Y si observamos, la gráfica es una recta que pasa por el número 2 en el eje vertical, perdón. En el eje de las y pasa por el 2.
Voy a graficar la función que dice f de x igual a menos 3. Menos 3. Este numerito hay que tenerlo en cuenta. La función constante es f de x igual a menos 3. Entonces, ¿cómo voy a graficar ese menos 3? Voy a buscar en el eje vertical. El eje vertical es el eje de las y, por si acaso, por si nos olvidamos. Y voy a buscar dónde está ubicado ese menos 3. Estará por acá. 7, 6, 5, 4, 3. Estará por acá. Y lo ubicamos. Está aquí. Recordemos, la función constante me dice f de x igual a menos 3. Entonces nosotros buscamos ese menos 3. ¿Dónde está ese menos 3? Está aquí. Lo buscamos en este eje vertical. Ahí está el menos 3. Y ya yo, como en el primer ejercicio hice la tabla y me di cuenta que va a salir una recta horizontal, directamente yo agarro y pongo un punto de referencia. Si quiero aquí, o si quiero aquí, o si quiero los dos. ¿Para qué? Para yo poder agarrar una regla y trazar mi recta. Y esa recta que vemos en la pantalla es la gráfica de la función f de x igual a menos 3. Y ahí lo tenemos, f de x igual a menos 3. Esa sería la segunda gráfica. La tercera gráfica dice, graficamos la función f de x igual a 5. ¿Dónde está f de x igual a 5? También buscamos en nuestro eje vertical dónde está ubicado el 5. 5 positivo. Está aquí. Este es el 5 positivo. Eso quiere decir que por ahí va a pasar una recta. Por ahí, por el 5. Yo agarro, hago un punto de referencia y con una regla trazo mi recta, que es f de x igual a 5. Vamos a cambiar de color. Ahí tenemos ya 3 gráficas. Y podemos seguir graficando todas las funciones. Esta. Podemos ver, oh, esta tiene fracción, menos 6 tercios. ¿Cómo hago menos 6 tercios? F de x es igual a menos 6 tercios. Así lo tengo esa función. Igual es una función constante, sino que esta función requiere de una simplificación quizá, o aplicar algún artificio matemático. En este caso lo único que tengo que hacer es simplificar. La tercera de 3 es 1 y la tercera de 6 es 2. O simplifico o simplemente divido. 6 dividido entre 3 es 2. ¿Y cuánto es mi función constante? Mi función constante sería esta. Y eso es lo que tengo que graficar. ¿Qué número es el que tengo que graficar? Menos 2. Grafico entonces, ¿dónde está ubicado el menos 2? Agarro y hago el punto en menos 2. Hago un punto de referencia y grafico mi recta con una regla. Y esa sería la gráfica de nuestra función f de x igual a menos 6 tercios. Esa sería la gráfica, que la vamos a hacer de ese color. Y la última me dice, graficamos la función f de x igual a 6. Simplemente ubicamos dónde está ubicado el 6. Recuerden que tenemos que buscar el número en el eje vertical, en este eje de aquí, en el eje vertical. ¿Dónde está ubicado el 6? Está por aquí. Ahí sería mi punto. Hacemos el punto ahí y un punto de referencia para poder utilizar la regla. Y esa sería nuestra gráfica, f de x igual a 6. Y aquí le vamos a poner nombre a cada una de nuestras gráficas que hicimos para saber. Esta gráfica de aquí, la primera que hicimos, es f de x ¿cuánto? La primera que hicimos, f de x igual a ¿cuánto? Revisemos por dónde pasa. Pasa por el 2, entonces sería f de x igual a 2. La que tenemos aquí abajo, esta función o esta gráfica, ¿por dónde pasa? Pasa por menos 2. Entonces, ¿cuál es su nombre? ¿A cuál de las funciones corresponde? Corresponde a f de x igual a menos 2. La que tenemos aquí como menos 3,
que sería f de x igual a menos 3. Revisamos esta, pasa por 5, esta se llama f de x igual a 5 y la última f de x igual a 6. Esas serían nuestras 5 gráficas que hemos hecho en base a estos elementos. F de x igual a menos 3 viene a ser esta gráfica de aquí. F de x igual a 5 viene a ser esta gráfica de aquí. F de x igual a menos 6 tercios o f de x igual a menos 2, que es lo mismo porque está simplificado, sería esta de aquí. F de x igual a 6 sería esta gráfica de aquí, y esta es la primera gráfica que hemos hecho el día de hoy.